Bueno, continuamos en nuestra revista médica. Seguimos en este día. Qué interesante está nuestra charla. Parece que hablamos con el ginecólogo, parece que hablamos con el clínico, parece que hablamos con el pediatra. Están todos juntos contigo, ¿eh? Decía, y es lo que te decía anteriormente, Sadi, la alergia es multidisciplinaria. Tenés que consultar con todos. Hay pacientes que requieren que vos hables con el ginecólogo porque puede tener una alergia que se está viendo mucho, la vulvovaginitis alérgica. Mujeres que nunca se curan del flujo vaginal. Y los ginecólogos se vuelven locos, ¿verdad? Y le no tiene nada. No, le testificás y la monilia o la cándida, que son hongos que normalmente están en el tracto vaginal como barrera de protección, le reacciona. Mira qué interesante. ¿Sí? Vamos a dejar un ratito Qué interesante la parte. Sí, porque ahí está, y lo que veníamos hablando, cómo se actualiza, qué rápido deja de ser cierto algo que dice un médico cuando se van actualizando, ¿verdad? La mujer puede tener un flujo vaginal anormal, que no esté relacionado con su ciclo hormonal, porque de acuerdo al ciclo hormonal también tienen, ¿verdad? Cuando está el estrógeno, la progesterona, se van preparando todo para la ovulación, pero hay veces que están todo el mes con una secreción mucho prurito, una secreción amarillenta, con olor, le duelen las relaciones y muchas veces la pareja cree que la paciente no quiere tener relaciones porque por algo motivo. Porque dice estar incómoda. Está incómoda y más vale. Hay veces que hasta el semen de la pareja le puede producir una reacción alérgica. Hay veces que la proteína, hay gente, varones, que algún medicamento puede reaccionar. Por ejemplo, a una paciente, una mujer que sea alérgica a la penicilina y su pareja está tomando penicilina, le puede dar una reacción alérgica. Y le produce una vulvovaginitis en la zona. En la zona le produce una irritación, te digo, es así. Qué interesante, porque la mujer siempre es especial y bueno, hay tantas cosas que de repente a veces que ha pasado mucho, uno va con un ginecólogo, va con la ginecóloga, va con y va buscando soluciones, ¿verdad? Tipo que cuando uno no está teniendo soluciones, sería bueno irse con el alergista. Y yo creo que depende del... Porque no todos nos mandan con el alergista. No, porque no saben que existe. Ni siquiera saben que existe una patología que se llama vulvovaginitis alérgica. Yo les comparo, siempre les digo, es como que vos estés siempre resfriada, te chorrea la nariz. Y el otro, tenés ahí un flujo ahí que no es normal en gran cantidad. Le hacen un estudio de flujo y aparece cándida. Y le tratan la cándida, pero vuelve otra vez a aparecer. Y ahí tenés que investigar también. O sea, eso es una cándida recurrente. ¿Por qué? Porque ya algunas veces ya son subclases de la cándida. Entonces tenés que investigar también si hay una subclase, por eso ya es tan resistente la cándida en sí. ¿Y por qué entonces, por qué esa cándida persiste? Porque justamente por el desequilibrio que produce, que en vez se multiplican, igual que el niño que es hiperalérgico, ya 2 o 3 días antes ya anuncia, y ya empieza con su nariz que le chorrea. Lo mismo sucede con la cándida, ya empieza y continúa porque el sistema inmunológico de esa zona siente de que hay algo, y ahí es cuando entramos en una retroalimentación, es decir, le hace daño y lo que le hace daño le produce más daño, y están ahí. Entonces se hace inmunoterapia, le hacemos vacunas y en 2-3 años más tardar se vuelve otra vez al equilibrio. Lo que le tendría que hacer bien, que estaba como defensa, le actúa como un agresor.
¿Qué serían los lactobacilos en ese caso? Los lactobacilos son los precursores también y ya terminan con desequilibrando el medio interno, el pH, para que todo esté así, equilibrado. Entonces ahí se van un montón de cosas que va produciéndose ahí y en vez de producir, de producir una protección, produce una agresión. Estamos hablando... Un proceso inflamatorio crónico de la mucosa. ¿A causa de? De la cándida, de los hongos. Porque no se curan. Porque no se curan. Y no se curan porque justamente no se hace un tratamiento específico de desensibilización. ¿Por qué una, o sea, cómo una es más sensible? O sea, y se produce es como te digo, es como andar en bicicleta, te sale la cadena de repente. Depende el famoso mucho. El estrés. Sí, porque se dice mucho que el estrés, es que cuando te tenés 4 o 5 veces cándidas te dice, y tu estrés, pero todo el mundo anda estresado, no creo que todo el mundo tenga cándidas. Sí, pero cuando ya persiste mucho tiempo, ya hay sangrado algunas veces, hay irritación en los genitales externos, hay muchos, inclusive a nivel del cuello uterino ya hay lesiones premalignas por la irritación constante. Entonces todo eso tiene mucho que ver y es la parte inmunológica. Y se resuelve con el alergista. Y le testificamos y hay un margen de éxito. ¿Eso puede tener alto. Un antecedente familiar? La alergia sí. Ahora que se repita de la misma forma, con el tema de muchas veces es difícil. No sabría decirte exactamente porque es algo nuevo que estamos, pero yo investigo, pregunto y no hay un relacionamiento exactamente, sino que te dicen, sí, mi madre o mi padre tenía asma o rinitis o era alérgico a la aspirina, era alérgico a picadura de insectos. Entonces, como decíamos anteriormente, siempre hay una predisposición. No siempre también, ¿verdad? Tenemos un 20% de que no necesariamente tengas. Depende mucho del medio ambiente también para que se desencadene. Hoy en día, porque los pediatras también se van actualizando, los pediatras cuando identifican a un niño alérgico le dan un antialérgico de profilaxis, ¿sería? ¿Eso está correcto? Sí, está correcto, pero ahí estás tratando los síntomas. Lo ideal es tratar la causa. ¿Cómo se trata la causa? Con el test se identifica. Con el test se identifica y se hace inmunoterapia específica. La inmunoterapia son las famosas vacunitas que hace más de 120, 130 años están, y el margen de éxito es altísimo. Porque la intención es de que el niño o el adulto alérgico viva sin tener necesidad de tener el paraguas abierto si no llueve, como profilaxis, como decía. Sí, como porque todos los días el antialérgico. Todos los días el antialérgico. Perfecto. Si todavía no tiene la edad entre 3 a 5 años para testificarlo, se trata los síntomas. Cuando se pueda, ya hay que tratar la causa. ¿Por qué? Porque no se va a curar a los 5 o 7 años. No sabemos quién se va a curar y quién no se va a curar. Pero es cierto de que a los 5 años muchos pasan y a los 12, si no pasó a los 5, a los 12. Tampoco es cierto. O si es mujer cuando le baje su periodo, no es cierto. O cuando se embarace, no es cierto. Y después llega a la menopausia, no es cierto. Pasó toda su vida enferma. Esperando. Entonces, bueno, ahí me mataste. Mi hijo a los 5 años, después de los 5 años, desapareció su cuadro. ¿Por qué? Porque probablemente creció, empezó a hacer deportes, salió más del microclima de los desencadenantes, ¿verdad? Pero no tenemos forma de saber
quién, entre comillas, se va a curar solo. Existe la posibilidad, pero es mínima. Existe la posibilidad. Existe la posibilidad. Está la teoría. Pero, exactamente. Pero acá nosotros no tenemos forma de demostrar, de estudiar genéticamente la evolución de la enfermedad alérgica. Y hablabas de que es importante hacerlo precozmente, en los inicios. Sí, para detener la marcha alérgica. ¿A qué ¿Cómo llamamos marcha alérgica? Es la aparición de nuevas alergias. No solamente ya al clima, sino ya también a otras cosas. Empezamos, por ejemplo, como decía, por la intolerancia a la leche, que puede llevar a una dermatitis atópica, ¿verdad? A eczemas. Después eso va desapareciendo cuando llega a los 4 o 5 años y luego empieza a presentar síntomas de asma o de rinitis alérgica. Eso es lo que le llamamos la marcha alérgica. ¿Y con la inmunoterapia se Con limita? la inmunoterapia se bloquea todo eso porque lo que le inyectamos son proteínas que le producen la alergia. Es decir, le vamos inyectando en dosis muy diluida y a medida, según tolerancia, le vamos aumentando en la concentración hasta que llegue un momento en que ambos lleguen a un equilibrio. Es decir, que el agresor se vuelva familiar. Es como que de repente... Un reconocimiento del sistema... Es un reconocimiento del sistema inmunológico y llega a la tolerancia. Es como que vos tengas una amiga que te cae mal, ¿verdad? Y nunca hablaste mucho con ella, pero ya te cae mal así de onda, sí. Y después se dan las circunstancias y de a poco vos empezás a sociabilizar, ¿verdad? Pues sí, pero no era tan mala persona esta. Es muy buena chica. Te toleras. Así mismo. Esa es la idea con la inmunoterapia. Ese explicando en forma... En castellano. En castellano, ¿verdad? Para que entendamos. Porque eso tiene que ser. Nosotros tenemos que bajar a nivel de la gente que nos escucha. La idea. Es importante y también hay mucho... el paciente tiene que salir satisfecho de la consulta, ¿verdad? Porque y el médico a quien consulta tiene que evacuar todas las respuestas del paciente. Ese no va a entender luego esto, aquello, no sirve. Por eso se llama paciente y médico. El paciente con paciencia, vos le tenés que explicar todo. Entonces el paciente eso hace de que la persona que va buscando una solución a su dolor, a su problema, encuentre contención con el médico y el médico sepa explicarle para que el paciente tenga adherencia al tratamiento. Es decir, entienda el tratamiento y sepa cuáles son los pasos a seguir y cuáles son el semáforo, verde, amarillo, rojo. El médico tiene que ser educador. Un médico no educador es peor que la propia enfermedad. Sí, porque el paciente ni entiende lo que le pasa y no sabe ni para qué va a tomar el remedio, entonces, ojallaré. Qué importante. Entonces no hay adherencia al tratamiento. No hay adherencia. Bueno, vamos a un pequeño corte, ¿sí? Y ya volvemos. Nuestros auspiciantes tienen buenos consejos para vos.